Y nos vamos ahora hasta otro punto, nos vamos hasta Massanassa. Allí tenemos con nosotros hoy a Clara Aquiles, ella es la portavoz del PSPB en el Ayuntamiento de Massanassa. Buenas tardes, Clara. Hola, buenas tardes. Bueno, nos vamos hasta ese punto porque Massanassa quiere declarar Sant Antoni fiesta local, una moción que presentasteis en el Pleno del Ayuntamiento y que ya se ha aprobado y que ahora pasará a les Corts. Sí, bueno, nuestra intención al presentar esta propuesta de resolución, esta moción al Pleno, era que se declarase fiesta de interés turístico local. Actualmente para nosotros ya es una fiesta local, ya lo celebramos, pero queríamos que tuviese ese punto más de importancia, ¿no? Una fiesta de interés turístico que venimos de celebrar, ha sido Sant Antoni hace poco, lo hemos visto a lo largo y ancho de toda la provincia. ¿Qué tiene de especial en Massanassa? Bueno, pues es verdad que a lo largo de la provincia, autonómicamente además, hay muchas hogueras, hay muchas festividades que celebran prácticamente lo mismo que nosotros, pero a nosotros nos gusta destacar que el trabajo de un colectivo como es la Peña en Carro, y precisamente por su implicación en esta, tenemos una curiosidad que la hace única, y eso es la entrada del Pi. La entrada del Pi no es ni más ni menos que ir a buscar de alguna forma, ciertamente no son pinos, pero bueno, estos árboles, ir a hacer la poda de estos árboles y que los propios animales, que son animales de tiro, vayan a buscarlos a la zona y hagan como una especie de pasacalle o recorrido por el municipio que acaba en la plaza donde por la noche se realiza la hoguera. Bueno, sin duda, una parte fundamental que queréis dar a conocer dentro de esta moción, una parte importante era fomentar un mayor conocimiento, mayor propaganda, podemos decirlo, de la fiesta hacia vecinos y también hacia los vecinos cercanos, toda esa población de Valencia que está pegadita y que a lo mejor desconoce esta parte importante de la fiesta. Sí, nuestra voluntad, aparte de darla a conocer dentro del mismo pueblo, porque una de las propuestas era que se explique en los coles a los más pequeños, a los niños y niñas, que se les explique en qué consiste esta fiesta, esta tradición local y además conseguir que los pueblos vecinos sigan viniendo, porque la verdad es que ya muchos vecinos de otros municipios vienen, pero es una forma de promocionarla y así también hacerles un poco de costar, ¿no? Que en Valencia apoyar a la Peña en Carro, que es la que realmente se esfuerza porque esto no se pierda. Además de esta parte especial, entrada del pino, hoguera, chocolatada, bendición de animales y venta de panellets. Cuéntanos un poco, para todos los que a lo mejor no nos hemos acercado hasta Massanassa a disfrutar de esta fiesta, ¿cómo se vive ese fin de semana entre los vecinos, entre los miembros de la peña, entre todo el que se acerca hasta la localidad? Bueno, ciertamente se divide en dos jornadas, porque no siempre se puede celebrar la bendición el mismo fin de semana que la hoguera. Entonces, el fin de semana de la hoguera se realiza la entrada del Pi, la hoguera por la noche, y la Peña en Carro ofrece a los vecinos y visitantes una gran chocolatada con ensaimadas, que es un ambiente muy festivo. Sí que es cierto que es tarde-noche, porque al ser a finales de enero, pues se hace muy pronto de noche y es una fiesta que con la hoguera y el chocolate pues es una forma de entrar en calor en los días más fríos de enero, ¿no? Y luego, el día de la bendición, como en muchos otros municipios se hace la bendición de los animales, el cura párroco de Massanassa, don Miguel, se ofrece a bendecir a todos esos animales. Primero animales domésticos, los vecinos vienen con sus animales, sus perros, gatos, canarios, tortugas, hemos visto de todo. Y luego, cuando acaban los vecinos, es cuando entra la gente de la peña con lesaques, que las llamamos aquí, ¿no? Todo tipo de caballos, asnos, rosins, tenemos de todo, ¿no? Y entran los del municipio y además los de los municipios vecinos que también tienen afición a esta actividad. Estamos viendo... Respecto a la venta de panellets, es una cosa curiosa porque bueno, se hace una especie de rifa al final junto con los panellets. Compras panellets y rifas, se hace una rifa, se dan regalos a los asistentes. Y la curiosidad de los panellets es que al final es una especie de pataqueta, un panecillo, que lo más curioso es que son como panecillos de anís. Son un sabor muy característico, muy tradicional. Para mí a mí me recuerda mi infancia totalmente y creo que a muchos vecinos también.
Y al final es eso, es una forma de que los vecinos se junten en una actividad más, ¿no? Una forma más de encontrarnos. Portavoz, le pregunto, ¿cuál es el animal más raro que ha visto usted en Massanassa, en esa bendición, en esa celebración de San Antoni? Pues curiosamente, no sé si es el más raro, pero es el menos típico en nuestro municipio, y es un hurón. Bueno, mentira, el hurón, una llama también vino. Una llama. Hemos tenido una llama que uno de los miembros de la colla de la peña tenía, creo que ya falleció, pero durante algunos años vino a bendecirse esa llama también. Es una curiosidad más. Bueno, sin duda, curioso también esos momentos que nos regalan estas celebraciones. Ahora es el momento de presentar toda la documentación, de que se pronuncie la Generalitat. ¿Qué creen que va a salir de ahí? Sobre todo, ¿cuánto tiempo piensan que puede tardar hasta llegar a este nombramiento de fiesta declarada de interés turístico local? Bueno, la verdad es que desconozco exactamente cuánto se puede prolongar el procedimiento, pero nosotros la verdad es que tenemos la esperanza de que en algún momento nos digan que sí, que esta propuesta que hemos conseguido aprobar por unanimidad en el Pleno se haga realidad, que la Generalitat nos reconozca que tenemos una curiosidad turística en el municipio y que si no a final de este año, pues esperemos que para el año que viene, cuando venga la siguiente festividad, podamos celebrarlo como tal, como una fiesta de interés local turístico. Pues esperamos dentro de un año volver a conectar con usted, verla ya como fiesta de interés turístico local, disfrutar de ese San Antoni también y disfrutar pues de esos nombramientos que bueno, siempre ayudan, ¿no?, a mantener firmes las tradiciones. Gracias, portavoz, por acompañarnos esta tarde. Sin duda, para cerrar la entrevista, ha sido difícil llegar a una unanimidad porque a día de hoy, como está la cosa, no es nada sencillo conseguir que todo el arco político se ponga de acuerdo. Es que cuando hablamos de tradiciones locales, de festividades y tengo que decir una cosa antes de cerrar, es cierto que nos aprobaron, pero no sin expresar cierta mofa, diríamos, porque los socialistas presentábamos una moción que tenía que ver algo con un santo, que al final bueno, quedó en una simple anécdota, pero es verdad que cuando se trata de tradiciones y festividades locales solemos ir todos a una. Bueno, pues con anécdota incluida nos alegra que ese momento haya sido de unión, igual que el pueblo en la fiesta. Clara Aquiles, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Massanassa. Gracias por acompañarnos esta tarde. Estaremos pendientes de cómo evoluciona esta solicitud. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.